Entonces, yo voy a compartir, gracias, yo voy a compartir ahora unos pensamientos. ¿Por qué los voy a compartir? Primero, por si acaso se acaba el tiempo, que no se me pasen. Porque si se acaba el tiempo, que se va a acabar antes de yo terminar, de seguro, no quiero dejar estos pensamientos para ustedes. Dice, eh, escribí aquí, padres aliados, hijos estables. ¿Padres qué? Aliados, hijos estables. Padres en desacuerdo, niños desajustados, adolescentes confundidos. ¿Qué significa esto? Cuando tú y tu pareja y tu esposo tienen problemas con un niño, cuando un niño, un adolescente, quiere algo y tú no estás de acuerdo, el otro padre no puede ir a permitírselo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estos son padres en desacuerdo. ¿Qué es lo que están produciendo en los niños? Niños desajustados, conducta desajustada, porque están que no encuentran qué hacer. Ven a papá y mamá se pelean, saben que por mí. Y le voy a decir un secreto. Hay niños que han intentado quitarse la vida. Yo he recibido en mi consulta, allá en Filadelfia, en la clínica donde trabajaba, niños que habían intentado quitarse la vida. Y cuando íbamos a donde me gusta irme, que es ¿verdad? Al genograma, a los padres, a la relación de los padres, padres peleándose porque tú no estás trayendo suficiente dinero, que tú viniste tarde, que tú esto, una discusión. Entonces los niñitos que están pequeños, es como si esto les retumbara, y como si dijeran, si yo no estuviera aquí, mis padres no se pelearan. Aunque tú no los menciones a ellos, los niños por lo regular se culpan de los desacuerdos y le peleas de sus padres. Se culpan. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo cuando el padre de mis hijos y yo estábamos juntos. Bueno, ya fue después. Él se fue de la casa. Él obviamente se fue de la casa porque no estaba de acuerdo con que yo siguiera criando a mis hijos en la iglesia, que no quería esa iglesia. Cuando él se fue, yo recuerdo que a veces yo le decía a uno de mis hijos, no, tú no vas por ejemplo, para donde la vecina. Y ellos llamaban a su papá por teléfono, porque son muy astutos. Ellos buscan a ver quién los apoya en lo que ellos quieren. Llamaban por teléfono a su papá. Papi, mira, especialmente la Mabel, que era la más, porque los hijos mayores son tan habilidosos. Ella llamaba y decía, porque Roy y Brenda, yo le decía, no, esto no, y ellos punto. Pero Mabel, siempre el hijo mayor, no es que sea rebelde. Recuerden que ya hablamos de la personalidad de acuerdo al orden de nacimiento. Entonces, Mabel llamaba, papi, mira, que mami no me quiere dejar ir para donde Kismel. Sí, se llamaba la amiguita de ella, la vecina. Y yo recuerdo que ella a veces ponía el teléfono que se escuchara, por si acaso él decía, dile que te deje ir, que yo lo escuchara. Entonces, para su sorpresa, él le dijo, ¿y qué te dice tu mamá? Que no, que yo no voy a ir. ¿Por qué te dice tu mamá que tú no vayas? Ah, ella dijo, porque yo tengo que hacer tarea. Ah, pues entonces usted tiene que hacer lo que le diga a su mamá. Y si era por otra razón que él entendía que yo podía ceder, entonces aparte él me llamaba y me decía, sin que ella lo supiera, él me decía, no, pero yo no veo ningún problema con que tú la dejes ir a la playa con fulano, con la familia tal, es un ejemplo. Y si yo entendía que sí, porque hermanos, hay que ceder. Usted no puede creer que siempre tiene la razón cuando se trata de sus hijos, lo que su pareja dice. Si lo están pidiendo que analice, que razone con relación a algo, hágalo. Porque esto le hace bien a usted, porque se va a sentir muy bien cuando ceda. Ya recuerden que una de las frases favoritas mía aquí, qué bien se siente que darle la razón al otro. Oye, qué satisfacción se experimenta.
Es increíble la satisfacción que se experimenta. Y si usted no la ha experimentado, yo le invito a que lo haga. Dele la razón a alguien que necesita tener y probablemente la tiene. Ok, entonces, padres aliados, hijos ¿qué? Hijos estables, hijos más estables. Padres en desacuerdo, son pensamientos que quiero que se graben. Padres en desacuerdos, niños desajustados, adolescentes confundidos. Entonces, esta es otra frase que le escribí aquí. Hijos obedientes por temor al castigo. Porque muchos padres son muy expertos en infundir miedo en los hijos. Tú haces esto o te va a pasar aquello. La condicional, ¿verdad? Entonces, hijos obedientes por temor al castigo se convierten en robots bien portados, pero interiormente amargados e infelices. Hijos obedientes, ¿por qué? Por temor al castigo. Porque a nuestros hijos, a tus hijos, tú le haces un gran favor con invitarlos a obedecer. ¿Por qué? Por amor. Y aquí me voy a lo que dice a lo que dice la palabra de Dios con relación a la relación entre Cristo y la iglesia, que es entre esposo y esposa, pero vamos a relacionarlo esto con los padres. ¿Nos obliga el Señor a obedecer? Siempre por amor. El Señor nos llama siempre, hijitos míos. Cuando nuestros hijos fallan, nosotros vamos a decirle, hijito mío. A veces vamos como monstruos, que ellos no saben si es a papá que tienen al frente o si es un enemigo. Con peleas muy serias, que los ojos se le quieren salir a veces a muchos padres, con la pelea. ¿Y los niños qué es lo que hacen con esto? Se asustan. Entonces, por miedo, por temor al castigo, obedecen, pero no es porque tienen el placer, la intención de obedecer por placer y por amor a sus padres, sino por temor ¿a qué? Al castigo. Entonces, esta otra frase que escribí aquí dice, las emociones reprimidas por temor, y esto es serio, mis hermanos, escuchen esto, las emociones reprimidas por temor se convierten en enfermedades emocionales más adelante. Y estas a su vez conllevan a enfermedades ¿qué? Físicas. Voy a ir en cámara lenta. Porque otra cosa otro error que muchos padres a veces cometen es que los hijos a veces no se sienten en libertad de expresarle lo que sienten por temor a las reprensiones. Por ejemplo, un muchachito, una niña, vamos a suponer de 12, 13 años, que va y le dice a su mamá, mami, a mí me gusta un muchachito en la escuela. ¿Ustedes han visto un video de una niñita chiquita que llora por tener un marido? Sí, yo quiero un marido. Ella es brasileña. Y le dice a la mamá, pero ¿por qué tú quieres un marido? Una niña como de 2 años. Yo no le doy más de 2 años, bien pequeñita. Porque yo quiero un marido. Y la mamá le dice, pero ¿por qué te quiero un marido? Los maridos son para mamá. Y le dice, sí, pero yo quiero un marido y me voy a buscar uno bien pequeñito en la guardería. O sea, tú tienes uno grande, pues tú eres grande. Y le dice, pero tú tienes a papá. No, papá no es mío, papá es tu marido. Y ella dice, y si yo no busco un marido, me voy a quedar atrás. Sí, pero muy llorando con lágrimas. Yo quiero un marido. Es una cosa impresionante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque miren, desde pequeñito, ¿por qué? Porque ellas ven que mamá tiene un esposo y ellas saben que algún día van a tener también que un esposo, aunque no lo están mirando en ese momento con intenciones románticas, ni movido por las hormonas sexuales en ese momento, pero sí están viendo lo que es la conducta normal, que mamá tiene un esposo y yo voy a tener un esposo. Así que cuando llega la adolescencia, y una de las cosas es que muchas veces a las adolescentes, los padres a veces se comportan muy duro con ellas.
porque como le ven tamaño, creen que ya tiene un cerebro también adulto. Y no es así. Algo que aprendí que me gustó mucho en este diplomado es que, y yo no lo sabía esto, por eso hay que estar abierto a aprender. El cerebro de un niño, hay solamente dos cerebros, el cerebro del niño y el cerebro adulto. No hay un cerebro adolescente. ¿Cuántos sabían esto? Yo no lo sabía. No hay un cerebro adolescente. Así que, ¿qué es lo que pasa? Una de las crisis más grandes la hacen los adolescentes cuando por tener tamaño los padres le exigen que se comporte como un adulto. Cuando todavía es adolescente, ¿por qué ustedes creen que a veces hay niños ahí afuera jugando y van otros más grandes y se unen a correr también con ellos? Se unen a correr con ellos. Y hay padres que a veces dicen, no me gustaría que se junte con mi hija porque es demasiado grande. Tiene 13 años y tiene 12 años y mía tiene nada más 7, 8, que vaya a buscarlo de su edad. Es que su cerebro todavía es de niño. Está en una transición, pero eso no significa que ya pasó al cerebro adulto. Y la etapa de la adolescencia es la etapa más difícil de toda la etapa del ser humano. Hay padres que tratan esta etapa con mucha crueldad porque no saben. Para eso estamos aquí, para orientar, porque no es que quieran hacerlo, es que no saben. Y a veces dicen, tú no tienes problema cuando ven al adolescente triste, o lo ven preocupado, o lo ven enojado. ¿Qué es lo que tú estás de que preocupado? Tú no tienes problemas. Yo tengo problemas. Porque muchas veces el adulto se cree que es el único que tiene problemas. ¿Saben qué? Miren, si nosotros estudiáramos, si los padres estudiaran, se les preparara con relación a los adolescentes, no hubieran tantos problemas, ni tantos problemas mentales y tampoco problemas de suicidio hoy en día. No lo hubiera. Porque hasta un niño habla de que quiere hacerse daño, ya se escandalizan los padres porque creen que el niño no puede pensar eso. No, hable con su hijo, está preocupado, está pasando por etapa difícil. Pregúntele qué quiere hablar, si necesita desahogarse, qué está pasando por su cabeza. Porque al adolescente, a nosotros, por ejemplo, como decía el doctor Carlos Méndez, a nosotros, por ejemplo, cuando estamos embarazadas las mujeres, ¿se nos prepara sí o no para dar a luz? Mes a mes, hay un montón de escritos por ahí, mes a mes, cómo va el bebé a ese mes, a las tantas semanas, que cómo va a ir el bebé a los 6 meses, 5 meses, que cuando nace se nos prepara. Pero no hay una preparación al adolescente. Mira, cuando te esté pasando esto es porque va a pasar esto. A veces ni siquiera de las reglas se le habla. Ni siquiera del periodo premenstrual se le habla a las niñas. De mira, cuando te esté doliendo es porque va a venir la regla. No, a veces ni lo saben. Y que te vas a poner así, posiblemente te vas a poner de mal humor. Es normal, es porque tienes esto. No, en cambio, lo que empiezan a pelearle. Tú estás de mal humor hoy. ¿Cuánto sufren los adolescentes por falta de la comprensión de los adultos? ¿Cuánto sufren? Entonces, no se les prepara para esto. Por esto es la etapa más dolorosa. Entonces, cuando una niña va y le dice a su mamá, mami, yo creo que estoy enamorada. ¿Ustedes creen que es fácil una niña ir a decirle eso a su mamá o a su papá? No se lo dicen. ¿Por qué no se lo dicen? Miedo a la reacción de sus padres, a escandalizarse. Ya tú estás pensando en eso. Tú lo que tienes que pensar en hacer tarea. Tú lo que tienes que pensar en qué. ¿En qué es lo que le decimos? Vamos a ver. Tienes que pensar en esto. Exacto, tienes que pensar en prepararte. ¿Y ustedes creen que el adolescente tiene un cerebro que está pensando en el futuro? Todavía no. Todavía no. Y le exigimos que piense en el futuro cuando nosotros a veces todavía somos 20 y pico de años y ni nosotros estamos pensando en eso.
Y le pedimos a ellos, le exigimos a ellos, como hay en la palabra de Dios un ejemplo, no sé quién era de los apóstoles que estaba exigiéndole a otros cargas que ni ustedes mismos pueden llevar, que le dijo el apóstol. No, a un discípulo fue que se lo dijo, tú estás como exigiendo cosas, o sea que ni tú mismo estás haciendo. Entonces, a veces, ¿sabe qué? A los padres les pasa eso, que le exigen a sus hijos que piensen y razonen de una manera que ellos no razonaron cuando tenían su edad. Se nos olvida que estuvimos en esa etapa y que se sufre en esa etapa. ¿Y cómo se nos olvida? Pues aquí estamos para recordárselo. Se sufre en la etapa de la adolescencia y mucho. Son muchas las crisis que se presentan en la etapa adolescente. Y eso tiene una razón. Tiene una razón que es lo que vamos a entrar en materia más adelante. Si no alcanza hoy el tiempo, pues algún otro día completaremos esta parte. Voy a seguir con los pensamientos. Bien. ¿Qué es la adolescencia? Vamos a ver. Ya dijimos que la adolescencia es ¿qué? ¿Una etapa de qué? De transición. Exacto, la hermana dijo la palabra más clave. ¿Adolecen de qué? De un montón de cosas, dice la hermana. Ok. Transición, miren lo que lo define el diccionario: estado intermedio entre uno más antiguo a uno que si llega en un cambio. Entonces los adolescentes como que están ahí como en la frontera, ¿verdad? Aquí está el niño, aquí está ¿quién? El adulto. ¿Dónde está el adolescente? Ni aquí ni allá. Está ahí en esa frontera, a la que yo le he llamado frontera del dolor. ¿Y sabe cuánto tiempo dura el adolescente en esa frontera? Experimentando cambios bien bruscos entre la niñez y la adultez, en donde ya no tengo el cerebro totalmente de niño, pero tampoco he pasado a tener un cerebro adulto. Yo le llamo la frontera del dolor. Entonces, ¿cuánto tiempo dura esa frontera de dolor del adolescente? Más de 8 años, entre 9, 10, 11 años. Es por esto que dependiendo cómo estos chicos pasen esta etapa, van a quedar bien preparados o mal preparados para la adultez. Entonces, quiero decirle este último pensamiento que tiene que ver con esta transición, esta parte que se vive ahí en esa frontera. Cuanto más grande es la crisis de un adolescente, escuchen bien estos padres, porque a veces decimos, ay, pero es que los otros no me salieron así, especialmente cuando hay más de uno. Es que no sé por qué, qué tremendo. Cuanto más grande es la crisis que hace un adolescente, mucho más grande es su potencial. No estamos hablando de Biblia, pero a mí me encantaría escuchar un amén. ¿Verdad? Caramba, no es un consuelo para algunos. Cuanto más grande es que la crisis que hace un adolescente, cuanto más crisis te hace, cuanto más difícil te está haciendo lidiar con él, prepárate, que un tremendo potencial hay en ese muchacho o en esa muchacha.